¿Cómo estamos? Como soy un viejo mañoso, me tomé este canal porque estoy chato del pelado Toretto que diga urgencias y mencione todos los casos como si fuera algo que llega a la urgencia. A la urgencia no llegan todas las patologías que muestra este canal. Pueden llegar algunas, pero otras no. Así que vamos a hacer una entrada distinta que les dejo a continuación. Voy a invitar ahora a Toretto. ¿Ya? ¿Les ha llegado alguna vez a la urgencia un paciente con un acceso vascular de diálisis sangrando? Quédense en este video de código urgencias para que vean cómo poder solucionar estos problemas y mucho más. Vamos con el video. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, en que en cada capítulo te ayudamos a dominar la medicina de urgencias para que trabajes con más confianza y seguro. ¿Sí? Súper. Oye, hoy día tenemos nuevamente un gran invitado que nos tuvo un primer capítulo de urgencias dialíticas. Él es nefrólogo de Valdivia, de nuestra ciudad natal, Valdivia de Valdivia. Que en el primer capítulo yo encontré que fue un capitulazo. Estuvo bueno, se dio varios datos, en verdad, fue distendido, se tiró unas tallas ahí media... se le cayó un poco el cassette. pero parece que sigue la misma línea. No estuvo acusando. Sí, bueno, estuvo acusando. Sigue la misma línea de infectología, dicen. La medicina de precisión. Eso, sí, la infectología de precisión. Sí, así es. Sí. Bueno, hoy día nuevamente nos acompaña el doctor Rodríguez. No sé, doctor, cuénteme. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba este capítulo? Bien, excelente. Distendido ya. Sí. Ya agarró vuelo. Sí. Ya sí, ya cachó. Ahora se viene esta más funera. La segunda parte. Sí. No, ¿Dónde bien, está no, encantado de participar, ni problema. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gerson, cuéntanos, ¿qué vamos a conversar hoy día? Bueno, hoy día la temática que le vamos a preguntar al doctor son complicaciones agudas de las fístulas arteriovenosas y de los catéteres de hemodiálisis, que son una consulta frecuente en los servicios de urgencia. Cada una tiene sus particularidades y el público que nos ve es bien variado. Hay desde alumnos, médicos generales, otro estamento que nos ve, entonces queremos consultarle desde lo básico, porque muchas veces uno cuando está entrando en este mundo de la medicina, no sé si se acuerda usted, uno escucha, el paciente se dializa, pero no sé si desde los primeros años uno tiene una concepción tan grande de cómo funciona. Claro. No. Entonces, para partir desde muy básico, ¿cómo podríamos decirle a la gente qué es una fístula arteriovenosa? ¿Qué es un catéter de hemodiálisis? ¿Y cómo funciona más o menos? ¿Qué es esto de que hay que esperar que madure? Claro. Bueno, partir diciendo que el paciente... Todos estos son accesos que se usan para el paciente que se va a hacer hemodiálisis, ¿cierto? Aquí estamos dejando totalmente fuera lo que es peritoneodiálisis, que es un tema aparte, ¿no es cierto? Y mucho menos hablar de trasplante, que eso ya también es otra cosa que nada que ver. Claro, esto es una terapia basada en sangre, por ende necesita un acceso vascular. La fístula es, bueno, como el nombre lo dice, el fístula no es un concepto exclusivo de esto, sirve para... hay patologías que, ¿no es cierto?, son fístulas. La fístula es cualquier comunicación que haya entre dos o cavidades o lúmenes, ¿cierto? En el fondo eso es como un túnel, una comunicación. En patología, muchas veces esa fístula se da por procesos inflamatorios, una cosa patológica, ¿no es cierto? Que habitualmente es muy malo. Sí. Sí. Alta mortalidad. Sí. Pero acá, ¿no es cierto?, en nefrología es una comunicación que se realiza de forma voluntaria, ¿no es cierto? Y lo que se hace es unir dos lúmenes, en este caso, que sería uno arterial y uno venoso, ¿cierto? Se comunican de manera de que parte del flujo de la arteria se desvíe hacia la vena con la que se comunica, ¿ya? Que tú las puedes unir en forma lateral, es decir, las unes por el lado, ¿no es cierto?, sin ligar la vena, o lateroterminal, es decir, la vena le corta, ¿no es cierto?, liga el segmento distal
y lo que queda, ¿cierto? Lo cortas eso y lo unes directo a la arteria. Entonces la vena empieza a partir de la arteria, ¿ya? Son como de las dos formas básicas de hacerlo. Lo normal es lo primero en todo caso, como lateral. Y de esa forma tú desvías parte de ese flujo arterial hacia la vena y vas a generar un proceso de, comillas, arterialización de la vena, que en el fondo es hacer que un vaso que normalmente es de alta elastancia, ¿no es cierto?, buena compliance, bajas presiones, bajos flujos en general, pero por alta capacitancia, empieza a recibir flujos altos y a altas presiones, ¿ya? Que es la dinámica que tiene el flujo arterial, ¿cierto? Las arterias son vasos más rígidos, de más resistencia, más presiones y más flujo, ¿ya? Entonces, en el fondo tú usas las ventajas del flujo arterial con las ventajas de digamos, la capacitancia, la distensibilidad de la vena. Claro. Entonces con eso tú lográis dilatar la vena, que sus paredes se vayan poniendo un poquito más firmes y generas un trayecto de punción, finalmente haces que esa vena se superficialice, se engruese, ¿no es cierto? Y todo, haciéndola mucho más fácil de puncionar para la enfermera o enfermero, con trócaras especiales que se van a usar para, por uno, sacar la sangre hacia la máquina de diálisis, donde va a ser depurada, ¿no es cierto? Y por el otro, retornar la sangre hacia el paciente una vez que ya fue tratada. Eso es la fístula, ¿ya? En el fondo, la fístula, y a todo esto, la fístula es la unión, ¿ya? Eso claro, es, claro. ¿ya? Porque muchas veces, claro, la gente se confunde y piensa que la fístula es la maraña esta que tiene, ¿no es cierto? El gusano que se le forma en el brazo Claro, al paciente, sí. claro, el alien. Tortuosa. Claro, hay veces, esos son casos, no son poco frecuentes, pero son normalmente los extremos, que son las fístulas aneurismáticas. Pero eso no es la fístula como tal. Esa es la vena arterializada, ¿cierto? La vena dilatada. La fístula es la cirugía, es la unión que se hizo. Esa es la fístula, ¿ya? Y lo que la enfermera pincha no es la fístula. La enfermera pincha la vena. Claro. Entonces, aclarar al tiro ese concepto. Y el catéter, que siempre va a ser nuestra segunda opción, porque para el paciente renal crónico avanzado, lo mejor siempre es la fístula, ya sea nativa, ojalá, o protésica en segundo lugar. Pero si no está esa opción porque no se confeccionó el acceso a tiempo, o el paciente ya ha tenido fístula y las perdió, pasamos al catéter, que en el fondo es una vía venosa especial, que es distinta a un catéter venoso central de 3 lúmenes. Por lo general es más ancha, ¿no es cierto? Son catéteres de mayores diámetros, mayores lúmenes. Habitualmente son catéteres de 12 French en adelante, la mayor parte de las veces 13, nosotros tenemos 14, que es lo ideal, 14, 15 French, de 2 lúmenes, que van conectados normalmente y que en el fondo tratan de emular un poquito a lo que hace la fístula. Ya uno de los lúmenes desemboca de manera un poquito más proximal y se encarga de aspirar la sangre de una vena, que puede ser yugular o femoral habitualmente. Y el otro lumen se va a encargar de traer la sangre de vuelta, ¿no es cierto? Retornarla, y es un lumen que se abre de manera más distal, de manera que esas sangres idealmente no se mezclen mucho, lo que se llama recirculación del acceso. Sí, pues, es lo que conversábamos, de hecho, en el capítulo pasado, que yo le comentaba al doc, que el catéter, en el fondo, mal posicionado, que queda muchas veces apegado a la pared, hace como reflujo, Claro. y finalmente la hemodiálisis convencional no es efectiva. Entonces una cosa es instalar el catéter, pero otra cosa es que sea efectiva. Claro, exactamente. Sí. Eso es importante porque, claro, el catéter está diseñado para recircular poco, Claro. pero eso es el aparato, pero Claro. ya el resto depende del paciente. Si tú tienes un paciente depletado de volumen, con Claro. vasos estenóticos, o sea, Nada que claro, va a quedar la punta del catéter en una zona estrecha y ahí va a ser complejo, ¿cierto? Pues necesariamente vas a tener sí o sí un flujo turbulento, y parte de ese flujo que viene volviendo, ¿no es cierto?, después de haberse dializado, va a volver a entrar, ¿no es cierto? O sea, devolver, y va a ocupar el parte del espacio que debería usar la sangre no dializada para entrar, ¿no es cierto?, al lumen arterial, y esa sangre va a estar recirculando todo el tiempo, y eso le quita mucha eficacia a la terapia, ¿ya? Puede ser desde un 30% en adelante, incluso más
Más, hay veces que tú, claro, dializas a un paciente, lo vas a ver al día siguiente y es como si no le hubieran hecho nada. Claro. No, pero Se de pasa. verdad, de verdad. Sí. Y eso es cuando hay una recirculación severa del acceso y ahí eso es indicación de cambio, claro. ¿Ya? Pero perdón, en el fondo emula la función de una fístula sin estar, pero ni cerca de lo que es una buena fístula. Pues siempre la fístula va a ser el mejor acceso. Doc, Sí. y no sé si puede dar así los tunelizados como una descripción. Ah, sí, perdón, yo hablé de los transitorios que vienen los lúmenes juntos, claro. El catéter transitorio es de esa forma y está hecho para, en general, hacer terapias de reemplazo renal no más allá de 2 semanas. Eso es lo que está descrito en la literatura. Ahora, en la práctica, muchas veces se ve otra cosa, pero eso es como lo formal, 10 a 14 días. Ya si tú ves que el paciente va a requerirlo más tiempo, debieras tunelizarlo. ¿Ya? Que se haga es otra cosa. Y el catéter tunelizado sigue la misma dinámica, ¿ya? Pero la única diferencia es que es un catéter, es un poco más grueso, es más largo, ¿ya? Y es más largo porque aparte de la porción intravascular, es decir, lo que entra al vaso sanguíneo, la vena, tiene que tener una porción que va por el plano subcutáneo, ¿ya? Que es el túnel que se llama, ¿ya? Desde la vena pasa al subcutáneo, hace ese recorrido, ¿no es cierto? Y sale después hacia el exterior y eso es lo que tú terminas viendo del catéter, que es su base, digamos, y las ramas. La mayor parte de los catéteres son igual que un transitorio, o sea, con los lúmenes unidos por dentro, pero más largo, ¿no es cierto? Más grueso, y de manera que te permita hacer ese túnel. Y hay algunos modelos en particular, que hubo uno que lo tuvimos mucho tiempo, pero que ya está prácticamente descontinuado, que los 2 lúmenes eran completamente independientes, ¿ya? O sea, eran prácticamente 2 catéteres, o sea, son 2 punciones, 2 guías, todo. ¿Ya? Pero uno era más corto, que es el arterial, y otro es más largo, que es el venoso, de manera que logras, al colocarlo, ¿no es cierto?, uno al lado del otro, logras ese efecto, ¿no es cierto?, en que tienes uno que se usa para aspirar la sangre, que va a ser el arterial, el más cortito, y el otro va a devolverla. Ese ya no lo tenemos. Entonces, en la práctica, la mayoría de los catéteres hoy por hoy tunelizados son como un transitorio, pero que es más largo, más grueso, y que tiene además, en el límite entre la zona que va a ir dentro de la vena y lo que va a ser el túnel, un cojincito como de algodón, un material especial en realidad que se llama CAF o cojinete, que está diseñado para, al estar en contacto con el tejido subcutáneo del paciente, generar una reacción a cuerpo extraño y formar, en general, pasado el primer mes desde la instalación, una cápsula, que se llama. O sea, un tejido, una cápsula fibrosa que va a anclar ese catéter a la piel del paciente y va a reducir el riesgo de que se desplace. Y además va a disminuir el riesgo de que se infecte también. ¿Ya? Por lo menos que haya infecciones desde el orificio de entrada, claro, desde el orificio de entrada hacia la vena, ¿ya? Es decir, a lo más el paciente va a tener una infección del trayecto del túnel, pero no una del torrente sanguíneo, porque las bacterias, entre comillas, van a llegar a la cápsula y no van a poder pasar. ¿Ya? En el fondo, esas son como las 2 funciones principales del tunelizado, ¿ya? Porque si no, tendríamos a todo el mundo con catéteres transitorios. Pero no, la idea es que sea un catéter que esté firme, ¿no es cierto? Y que tenga un menor riesgo de infección. ¿Ya? Súper. Al final es eso. Doc, y Súper, sí. bueno, para los que no vieron el capítulo anterior y Tienen que verlo. Claro, que tienen que verlo. Y que piensen en el alumno de tercero de medicina que está haciendo semiología y lo manda y tiene un paciente que tiene diálisis y su profesor lo manda anda a buscarle en qué parte tiene, qué acceso tiene y dónde está. Ese alumno que tiene que ir a examinar a este paciente, la fístula, el catéter, ¿en qué tiene que ver el examen físico? ¿Dónde puede estar? Claro. Las fístulas, bueno, normalmente, vamos a hablar de las fístulas nativas porque las protésicas ya es otro tema más complejo, eso es de cirugía vascular. Las fístulas nativas, es decir, con los vasos propios del paciente, o sea, las protésicas igual, pero solo que se hace una conexión artificial con un material siliconado entre los vasos propios del paciente, pero acá la conexión es directa, sin un material externo. Normalmente es en extremidades superiores, ¿ya? Y va de distal a proximal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general las fístulas más distales tienden a ser más fáciles de puncionar, maduran más rápido, duran más tiempo, ¿ya? Tienen menos riesgo de trombosis, ¿sí? Y lo otro es que es por lógica también, porque si tú hicieras una fístula más arriba, por ejemplo, en el brazo, sí, y la pierdes, donde se trombosa, perdiste todo el resto del flujo, porque ya el flujo arterial desde ahí hacia distal
va a disminuirse severamente. Entonces, siempre se parte de distal a proximal. Entonces, lo habitual es unir arteria radial con la vena cefálica, es decir, una fístula radiocefálica, ¿ya? Eso es lo clásico, ¿ya? A nivel distal, prácticamente aquí en la muñeca, ¿ya? Hay una variante que en realidad no se ve mucho, pero que es la fístula de la tabaquera anatómica, que es lo mismo, pero es prácticamente acá en este punto. Aquí es una cirugía chiquitita, pero eso es súper raro de ver. Lo habitual es esta, ¿ya? La radiocefálica distal. Ya después tienes la radiocefálica proximal, que en el fondo es algo muy parecido, pero más arriba, y que normalmente se escoge esa ubicación dependiendo de qué tal se vea el aspecto de los vasos en la evaluación preoperatoria, ¿cierto? Examen físico y eco, ¿ya? Pero eso es, radiocefálica. Ya después te pasa, ¿no es cierto?, al siguiente nivel, que es anastomosar la arteria braquial con la misma vena cefálica, ¿ya? Que sigue por acá. Eso sería una fístula brachiocefálica, ¿sí? Que también puede ser distal o proximal, ¿ya? O baja o alta, como tú quieras, ¿sí? O la otra alternativa que tienes, que es la menos recomendable, pero a veces es la única opción, es la brachiobasílica. Ya no es con vena cefálica, es con la vena basílica. Y ahí el problema es que tu fístula no te queda acá, sino que te queda por la cara casi que posteromedial del brazo. Entonces esa es una fístula que necesita de 2 tiempos quirúrgicos habitualmente, ¿ya? Uno, la confección, ¿ya? Después de eso viene la maduración de la vena, y después viene un segundo tiempo que se conoce como superficialización, en el cual el cirujano pesca, digamos, toma esa vena arterializada y la desplaza, ¿no es cierto?, la superficializa, la mueve y la ubica, ¿no es cierto?, en una posición que sea más fácil de abordar para la enfermera. Claro, no, darle diálisis. No, porque no voy a tener al paciente así. Sale su diálisis. Entonces, claro. ¿Cómo estamos, cabrón? Sí, claro. Entonces esa es la dinámica. Y los... Salió su diálisis. Tú bueno. Y los catéteres normalmente son o yugulares o femorales, ¿ya? Y hay que tener ojo, si es un catéter transitorio, el paciente va a tener su antenita, entre comillas, directamente desde el sitio de entrada a la vena hacia afuera, ¿cierto? Eso va a ser como bien notorio. Si está en el cuello, depende del lado, ahí ya, bueno, ya si tenéis problemas con derecha, izquierda, saber cuál es cuál, ya eso es otra cosa, pero yugular derecho o izquierdo, si es a nivel cervical. Y si está en la ingle, ¿no es cierto?, es femoral derecho o izquierdo. Si es tunelizado el catéter, si es un paciente en diálisis crónica, ¿no es cierto?, para el catéter femoral, por ejemplo, ahí tenéis 2 posibilidades. Lo más habitual por lejos es que haya sido tunelizado hacia la pared abdominal. Acuérdense, todo esto es en la piel. Sí. Muchas veces, claro, todavía es que el paciente llega con un apósito aquí en la guata. Claro. Entonces, oiga, pero usted se hace hemodiálisis o peritoneodiálisis. ¿Cómo es la cosa? No le entiendo. Parece que usted no entiende. No, el que no entiende usted, doctor. Ignorante. Claro, eso porque ese catéter no está en la cavidad peritoneal. Está pasando solamente por la piel del abdomen. ¿Ya? Ese es el túnel. Claro. Y el resto, ¿no es cierto?, del catéter es el que entra en vena femoral y hace en el fondo como una U, por decirlo así, ¿ya? Entonces, claro, la parte medial de esa U sería el trayecto intravascular y la parte lateral sería el trayecto subcutáneo. Y en el caso de los yugulares, que ahí es una confusión súper frecuente, ese túnel se hace, ¿no es cierto?, se hace abrir a nivel infraclavicular, ¿ya? O sea, la punción y la entrada del catéter es en vena yugular, normalmente a un nivel bajo, comparado con un CVC de 3 lúmenes, que puede ser con un abordaje anterior o posterior. Yo prefiero el segundo en realidad, por posterior me sale más cómodo en realidad, porque te queda, general la angulación del catéter te queda como más favorable para los flujos. Haces ese túnel y te queda por debajo de la clavícula. Entonces muchas veces, claro, llega el, no sé, alumno interno becado, colega. ¿Nefrólogo? No. ¿Colega nefrólogo? Claro, no. Y te dicen, no, paciente que ya diálisis crónica en tal parte, llega con su catéter subclavio derecho. Claro. Y no es un catéter, no es un catéter subclavio. Puede serlo, pero eso es muy excepcional y son catéteres que habitualmente ponen los radiólogos o los nefrólogos, pero en pacientes con agotamiento de acceso donde no hay donde más ponerle nada.
¿ya? Nunca un catéter de diálisis subclavio, eso como elección. Por ejemplo, para los transitorios, eso está prohibido, salvo que el paciente no tenga nada, pero nada más. Porque uno, que es un catéter que es malo, en general dura poco. Y segundo, que si es un paciente que tiene chance de hacerse fístula en esa extremidad superior, la hipotecaste pinchando esa vena. Sí. Porque esa vena se va a estenosar y no va a poder madurar jamás si es que tú le haces una fístula. Entonces, no. Ya, pero volviendo a lo otro, son catéteres que son yugulares, no son subclavios. El túnel pasa por delante de la clavícula y se abre más abajo. O sea, pero a ti, si tú no lo ves bien, no lo palpas, ¿no es cierto? Tú vas a pensar que es un catéter subclavio, pero no lo es. No lo es. Y es una U también, pero invertida, en la cual la porción lateral sería el túnel y la porción medial sería lo que entra a la yugular hasta la cava superior y ojalá al atrio derecho. Súper. Bueno. Gran resumen. Sí. Bueno. Sí, a no confundirse, porque eso es un error, no digo que sea grave, pero es un error frecuente, claro. Conceptual en realidad. Sí. Oiga, a nosotros en la urgencia nos pasa que llegan las complicaciones, y de hecho yo recuerdo 2 casos, hace como 2 meses, un paciente que al entrega turno, paciente en REA, un choque hipovolémico, fístula sangrante. Y otro paciente que igual tenía un catéter tunelizado y consultó como 3 veces porque en el fondo ella refería que como que el túnel sangraba. Entonces, no sé si nos puede hablar un poco de las complicaciones que sean las fístulas, los catéteres. O sea, no, en el capítulo probablemente no alcancemos a hablar todas, pero las más frecuentes. ¿Cuáles son muchas, pero las complicaciones que uno puede ver de ambos accesos? Lo más habitual que se puede ver en urgencia. Por ejemplo, en el caso de... Digan ustedes, no sé, catéter o fístula, ¿qué primero? Fístula. Ya, fístula. Ya. En fístula, los principales peligros en el fondo son un sangrado persistente, ¿cierto? O masivo, ¿sí? Que sea incoercible, o que se te trombose la fístula. Yo me enfocaría en eso. Bueno, o que se infecte, que eso es raro, pero podría eventualmente pasar. De hecho, no hace mucho tiempo tuvimos en UPC una paciente que llegó con una celulitis fea de la fístula y con sangrado, y que al final se la tuvieron que ligar. Claro. Yo te diría en ese orden de frecuencia. Y las otras son complicaciones más crónicas, que son como del ámbito de la cirugía vascular como tal. Un paciente que no debiera llegarte a la urgencia, que son, por ejemplo, la estenosis de la fístula. Eso no es un motivo de consulta de urgencia. En realidad, los centros de diálisis se percatan de eso al examen físico o viendo cómo funciona, qué sé yo. Y lo otro sería el síndrome de robo, que eso lo voy a mencionar yo al final, que eso pudiera a lo mejor ser un motivo de consulta por el dolor que produce. Ya, pero siguiendo en el orden. Bueno, si tenía un sangrado persistente, ahí lo que hay que sospechar en primera instancia es una estenosis de la fístula, porque ¿qué es lo que pasa? Si tienes una estrechez en el flujo, ¿no es cierto? Sobre todo una estenosis en el tracto de salida, claro, vas a tener una presión alta en el lumen venoso, y eso va a explicar por qué, ¿no es cierto? Claro, sigue entrando sangre desde la arteria y la vena sangra porque tiene una presión excesivamente alta, ¿cierto? Que va a interferir, ¿no es cierto?, con el proceso de hemostasia normal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí en urgencia? Comprimir. Sí. Nunca hacer, yo creo que ustedes lo saben, pero nunca un torniquete a una fístula, por el amor de Dios, salvo que el paciente se esté desangrando y que tú sabes que va a llegar el cirujano y la van a ligar, ya ok. Pero no, nunca un torniquete. Compresión. Y normalmente basta con comprimir más tiempo y un poco de frío local, y habitualmente logras hacer hemostasia. Entre medio, no sé, pues le tomáis exámenes al paciente, y si cacháis que tiene 50.000 plaquetas o un INR de 3, claro, chuta, ya requerirá otras cosas. Claro. Pero que eso ya no es tema de este capítulo, claro. Pero normalmente es eso. Y ya todo el tema que tiene que ver con la valoración por cirugía vascular, ver si tiene o no tiene estenosis, si se puede hacer algo por salvar eso ya se verá después, pues no es de la urgencia. Claro. ¿Ya? Yo una vez le puse un torniquete a una fístula. No. Pero en mi defensa está al borde de matarte. Se paró. No, fue una señora que estaba en la sala de espera y... hemorragia exsanguinante casi. Claro. Perdió como 2-3 litros fácil. Se paró, un choque hemorrágico, y claro, y tenía un sangrado, pero incoercible. Entonces tuvimos que... No, claro, ahí no tenía otra opción. Claro, por eso digo, salvo que sea una emergencia vital, compresión simple, ¿no es cierto? Bien firme,
al nivel de la fístula y ya, pero no, nunca torniquete, salvo esa excepción. Yo me acuerdo que estaba en cuarto de medicina en un hospital de Araucanía Norte y un doc me dice, había una fístula sangrante, y me dice, ya Jorge, quédate acá y comprime 1 hora. Y ahí estuve 1 hora comprimiendo. Nunca supe si a la media hora ya había parado, quizá a los 10 minutos, pero ahí estuve la hora así, comprimiendo la hora. Es que claro, no es lo mismo que un catéter, Sí. porque ponte tú, un sangrado de catéter, o ponte tú, no sé, estaba ahí poniendo un catéter y, chuta, no me resultó. Sí, po. Y claro, te empezó a hacer hematoma o algo. Esa compresión tiene que ser idealmente 10 a 15 minutos como Sí. mínimo. O sacaste un catéter de diálisis, que eso, si es transitorio, lo puede hacer la enfermera o el médico. También lo mismo, o sea, el hoyo que queda en la vena no es menor. Claro. Entonces ahí también la compresión va, Harto ojalá, rato, sí, sí. ojalá unos 10 minutitos. Sí. Aquí entrenó a veces 5 minutos, y paró, ya listo, ya. Ya para la casa. Chao, nos Sale su vemos. café. Claro. Pero lo que dicen los libros, sí, 10, 15 minutos. Ya. En Súper. Eso con la fístula. el caso, claro, en el caso de la trombosis de la fístula, Yep. allí es importante reconocerla en realidad, porque dentro de la urgencia, claro, es una urgencia, pero en este hospital a veces es difícil poder resolverla porque no es un hospital que esté dedicado a la confección de fístula. ¿Ya? Eso aclarémoslo desde ya. En este servicio de salud, al menos, la confección de fístula o el manejo de la fístula arteriovenosa nativa, en particular las protésicas, ya es complejo, en general se hacen bien poco, en general se hacen afuera. Se está concentrando en los hospitales de Padre Las Casas y Pucón. ¿Ya? Ahí es donde están los vasculares dedicados al tema. Ya acá el Hospital Temuco tiene otras prioridades que obviamente se entienden, o sea, levantáis una piedra y hay un paciente con isquemia crítica esperando su amputación, ¿no es cierto? O pie diabético, Sí. o un montón de otras cosas, aneurismas, ¿no es cierto? De aorta. Entonces se entiende igual en cierta forma, de que se haya desviado como ese manejo a esos hospitales nodo, entre comillas. ¿Ya? Pero lo que tú sí podías hacer si tenías la posibilidad de que de que un vascular te lo vea luego, o que algún cirujano te lo evalúe y ver si tiene alguna chance de rescate, claro, ideal poder hacerlo. Tú a ti, ¿qué te corresponde hacer? Llega el paciente, vas a ver la fístula, ¿no es cierto? Y te fijas las 2 cosas básicas que tiene que tener una fístula para determinar si está permeable o no, si es que esa fístula sigue siendo fístula o ya está tapada, que es que tenga frémito y soplo. ¿Cierto? En el fondo, y hay que tener mucho ojo con el valor que se le da a eso, ¿ya? El frémito y el soplo, a ti lo único que te dicen es que la fístula está permeable, es decir, que la comunicación entre la arteria y la vena está, y hay flujo por ahí, ¿ya? Eso es todo, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, si tú no tienes eso, el frémito que es la vibración y el soplo que es la auscultación, si tú no tienes eso, esa fístula está tapada, sí o sí. Pero el hecho de que los tengas no te asegura que la fístula esté buena. ¿Ya? Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con la maduración del vaso, son otras cosas. Ahí, para ver si la fístula está madura, que era que eso se me pasó contestarle al Gerson al principio, eso tiene que ver con otra cosa. Hay una regla útil ahí que sirve para acordarse, que es la regla de los 6. ¿Ya? Son 3 6 como que hay que acordarse, que no son todos 6, pero tienen que ver con ese número. 666. Claro. La primera es que el lumen de la vena ojalá se haya dilatado hasta por lo menos unos 6 milímetros, ¿ya? O sea, más de medio centímetro, ¿sí? Eso, en una primera instancia, ¿ya? Eso sería como lo mínimo para poder para considerar empezar a pinchar una fístula, por ejemplo, ¿ya? Esa es una. Después, lo siguiente es que esté a menos de 6 milímetros de la piel, ¿ya? En cuanto a profundidad, ¿ya? O sea, que esté lo suficientemente superficial como para que los trócares alcancen a entrar bien, ¿ya? Y lo tercero es que tenga un flujo idealmente superior a los 600 ml minuto de sangre, ¿ya? Como para asegurarte que a esa fístula tú le puedas sacar sin ningún problema 300, 350, 380, 400 ml minuto de sangre, ¿ya? Para hacer las terapias. Esa es una fístula que está en condiciones de empezarse a usar, por ejemplo, ¿ya? Ponte tú, así con condiciones mínimas. Tú me decís 6 milímetros, chuta, pero eso es como menos, un poquito más de medio centímetro, es bien poco, sí. ¿cierto? Pero eso es en una primera instancia, eso es lo mínimo.
En general, las venas después logran diámetros mayores, ¿ya? Del centímetro para arriba. Pero por lo menos para decir, chuta, ya está como lo suficientemente madura como para comenzar al menos, es eso, ¿ya? 6 milímetros o más de diámetro, menos de 6 milímetros de profundidad y sobre 600 ml minutos de flujo, ¿ya? Eso habla de la madurez. Lo del frémito y el soplo es lo mínimo. Si tú llega el paciente a la urgencia y eso no lo tiene, hasta tapar la fístula. No hay mucho que pensar. Claro. Ustedes tienen mucho acceso al eco, que está súper bien. Sí. Eso está súper bien. Y claro, el paso siguiente es hacerle su ecodoppler, ¿no es cierto? Y básicamente corroborar que tengáis material ecogénico, ¿no es cierto?, en el lumen, con ausencia total o parcial del flujo, claro. ¿Cierto? Y que no sea, claro, y que esa lesión, o sea, perdón, que esa imagen no sea compresible. Ahí está el diagnóstico, no hay mucha vuelta que darle. Y como te digo, si tenéis la opción de que un cirujano te lo vea bien, ¿no es cierto? Para ver si tiene alguna chance de rescate, ahí lo que se pudiera hacer eventualmente, si es reciente, es hacer en el fondo, abrir el vaso, sacar una trombectomía, ¿no es cierto?, quirúrgica, ir a cerrar esa fístula de nuevo y cruzar los dedos para que no se estenose. Claro. Pero es difícil tener acceso a eso. Pero es complejo, sí. Ahí habitualmente la trombosis de una fístula significa que va a tener que hacerse otra el paciente a futuro y en el intertanto va a tener que ponerse un catéter tunelizado. Claro. Doc, ¿y de los catéteres? ¿Cuáles son como las consultas que podrían...? Eso, faltaba lo último, así como un punto así muy, muy breve. Le hablaba yo del síndrome de Robo. El síndrome de Robo es cuando la vena se desarrolla tanto que le roba literalmente mucho flujo a la arteria. Entonces, y el paciente no tiene un buen flujo colateral desde la arteria ulnar para suplir un poco el flujo a la mano, ¿no es cierto?, y los dedos. Entonces, ese flujito que le queda a la arteria radial no alcanza para irrigar bien la mano, el territorio que le corresponde, y el paciente le duele, ¿ya? Le duele harto, ¿ya? Es un dolor así como bien invalidante a veces, y que por lo general se exacerba cuando el paciente se conecta a la diálisis. El paciente te va a relatar esa historia, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial principal que hay que hacer es con amiloidosis, ¿ya? Beta 2. La amiloidosis beta 2 es una complicación que es rara, pero está descrita, es como clásica así de los libros y todo, de los pacientes en diálisis, y que es por depósito de beta 2 microglobulina, y se manifiesta a través de, en este caso, de un síndrome del túnel carpiano, que ese sería como el diferencial. Bueno. ¿Ya? Eso es como paréntesis. Para que cuando nos lleguen estas fístulas le digamos a los pacientes, no, tiene amiloidosis. Claro. A ver qué nos dice. Yo creo que tiene un síndrome de Robo. Sí, amiloidosis. Claro, túnel carpiano por amiloidosis beta 2. Podría ser pelado. Sí, pásenlo a tercero. Claro, en medicina. Claro. Bueno. Sí, y de los catéteres, las principales complicaciones, o sea, lejos son que se infecte el túnel o el catéter, claro, que sangre o que disfuncione, ya sea porque se trombose o porque, ¿no es cierto?, está mal posicionado o porque ha formado lo que se llama una vaina de fibrina, que ahí eso son como las cosas principales. En el caso de la infección, bueno, no hay como mucho que explicar. O sea, lo que sí hace es la salvedad de que cuando es, por ejemplo, en el caso de los catéteres transitorios, cuando es precoz, estamos hablando habitualmente antes de las 72 horas desde la instalación, normalmente la culpa es del médico, del que hizo el procedimiento, porque y normalmente los microorganismos asociados van a tener relación con el procedimiento, claro. Y si es después de ese periodo, normalmente tiene que ver con la manipulación del catéter durante las sesiones de diálisis, es decir, enfermería. ¿Ya? No es que sea estrictamente así siempre, pero habitualmente. ¿Ya? Y por lo general son gérmenes, son microorganismos de la piel, ¿cierto? Estáfilo por lo general, o epidermidis, o aureus, ¿no es cierto? Y más raramente bacillus gram negativo, que en general son muy malos. Se suele dar en el contexto de paciente hospitalario, ¿cierto? Y más raro aún y más malo aún, hongos, ¿ya? Y hay que diferenciar, como les decía al principio, entre lo que es, en el caso de los tunelizados, una tunelitis de una bacteremia asociada a catéter. La tunelitis, como el nombre lo dice, es una infección solo del túnel, claro, es decir, una infección de piel y subcutáneo, pero que está limitada a ese trayecto, ¿ya? No avanza más allá. Y eso es porque el CAF del catéter tunelizado hizo su pega,
¿cachai? Entraron los bichos por el orificio de inserción. Ahí, claro, fueron avanzando por encima por fuera del catéter en el fondo, los bichitos, hasta llegar al CAF y se quedan ahí, ¿no? ¿Cierto? Y en el fondo infectan solamente la piel. Eso dentro de todo no es malo, porque claro, genera un poco de eritema, calor local, dolor, puede haber fiebre eventualmente, no siempre, y se puede manejar con antibióticos orales incluso, ¿ya? Sin necesitar retirar el catéter. Distinto es una bacteremia que ahí, claro, ahí los microorganismos ingresan por los lúmenes, uno o más de los lúmenes del catéter, e ingresan al torrente sanguíneo del paciente. Eso ya es otra cosa, ¿cachai? Que es distinto a la colonización del catéter, que a veces se da también, porque tenéis cultivos positivos, ¿cierto? del catéter y no en los periféricos, no en sangre. No en sangre periférica, porque lo del catéter también es sangre. Y cuando es asociada a catéter, tienen las dos cosas positivas, ¿cierto? Eso es una complicación frecuente. Lo otro es que, bueno, que se trombose, ¿ya? Que hay en general algunos factores de riesgo asociados, en general los pacientes adultos mayores, diabéticos, vasculópatas periféricos, insuficientes cardíacos, pacientes depletados de volumen, o pacientes que ya con mal historial de accesos previos, que tienen estenosis en su capital venoso. Son pacientes que son más propensos a que trombosen el acceso y muchas veces de forma precoz, ¿ya? Y pueden ser trombosis pericatéter, digamos, ser como externas, entre comillas, o trombosis de los lúmenes como tal, ¿ya? Y cualquiera de esas puede afectar el funcionamiento. Y lo otro es la formación de una vaina de fibrina, que no es un trombo, sino que es, como el nombre lo dice, es un tejido fibroconectivo que se forma, una verdadera telita que forma el endotelio vascular, como reacción a cuerpo extraño, entre comillas, también, sobre todo cuando el catéter no queda bien posicionado. ¿Por qué? Porque si no queda en la unión cabo-atrial o ojalá en el atrio derecho, esa vena va a estar expuesta todo el tiempo a el golpeteo, el golpeteo del flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo durante la sesión de diálisis. Y eso va a generar finalmente un proceso inflamatorio crónico, ¿no es cierto? Y se va a formar esta vaina que es como un molde al final. Va a tener la misma forma de la punta del catéter, ¿ya? Y queda y empieza a funcionar como una válvula, como esta, no sé si se han fijado como esto, ¿cómo se llaman estas cuestiones que van como en un poste y tienen una tela que usan en los aeropuertos, que se mueven así, que son como un cono de aire? Ya. ¿Cómo que se llaman esa? No sé, ya, pero sí. Pero que sirve para ver cuando hay mucho viento, poco viento, ya, eso. Ya, esas vainas de fibrina funcionan de esa forma, ¿cachai? Normalmente cuando el catéter no se está usando, están, ¿no es cierto?, como ahí. A la vía, como pelado. Como... iba a decir otra cosa, pero mejor ¿Qué hice ahora? Están ahí la vaina, ¿no es cierto?, flotando, nada, no sé. Laxa si lo quieres, ¿ya? Y cuando estás usando el catéter, ¿no es cierto?, metiendo flujo activamente, ahí, ¿no es cierto?, la vaina se levanta. Se levanta. Y ahí, qué vaina. Claro. Y ahí es cuando, claro, genera problemas porque obstruye ese flujo. ¿Te fijáis? Claro. Porque en el fondo, así haciendo la homología con esta bolsa de aire, si hay viento, la bolsa se mueve, ¿no es cierto? El aire choca contra esa bolsa. Aquí es lo mismo. La sangre, cuando trata de entrar, se encuentra con la vaina de fibrina y la vaina no deja que la sangre entre. ¿Cachai? Eso, y puede ser muchas veces para el influjo o para el reflujo. A veces cuando tú tratas de aspirar la sangre, la vaina se cierra contra los lúmenes del catéter, ¿ya? Bueno. Y es complejo eso porque, por ejemplo, en una radiografía no lo vas a ver. Es difícil ver esa imagen. Escáner, ¿no? Puede ser, claro, o con la eco o escáner, claro, angiotac. Bueno. Sí. Y ahí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Nada, sacar el catéter, ver si es que logras, en el fondo, hay muchas veces que al sacar el catéter, como está adherido a esa vaina de fibrina, sale junto con la vaina. ¿Cachai? Normalmente te cuesta más sacarlo y uno se da cuenta. Y otras veces, cuando no tienes tanta suerte, sacáis el catéter y sale sin nada y la vaina quedó ahí. Y si ponís el catéter ahí mismo,
que volviste a dejar el catéter en la misma parte. Claro. Son un cacho a veces, po. Son un cacho. Complejo, sí. Sí. Y lo otro, ¿qué es lo que era? Bueno, eso, infección, trombosis, vaina fibrina, sangrado. En el caso del sangrado, bueno, claro, normalmente se da cuando los catéteres son de instalación reciente y ahí sí que hay que tener poco miedo, la verdad. Ahí, porque la fístula dice, chuta, no me la voy a echar, no me la voy a echar. El catéter, nada, comprimir, no hay otra solución. Si persiste el sangrado, claro, ya hay, como decía Pelado, 1 hora apretando y sigue, ya eventualmente tenéis que pedir una imagen, ¿no es cierto? Y ver si es que la lesión del vaso es grande y requiere de intervención a lo mejor o quirúrgica o por radiología intervencional, por ejemplo. O sea, sacar ya derechamente el catéter y embolizar la rama, por ejemplo, que fue lesionada o no sé. ¿Ya? Pero normalmente comprimiendo es suficiente. Sí. Oiga, Doc, ¿y de los tunelizados sangran del túnel? ¿O puede ser eso, no? Sí, pues. ¿Sí? Normalmente, claro, dentro de las primeras 24 horas no es poco frecuente que el paciente sangre y por lo general es por pequeñas lesiones de vasitos venosos superficiales del subcutáneo. Ya. Sí, habitualmente eso, porque como para hacer el túnel tú tenés que meterte con el tunelizador, que es en el fondo es como un fierrito, ¿ya? Que se hace, es casi como un palillo. Sí, como un dilatador, claro. Es como un palillo de crochet, de coser, claro. Que es como lo que se usa para las cistostomías, por ejemplo. Claro, porque tenés que atravesar el subcutáneo y casi que enhebrar el catéter y pasarlo por debajo de la piel. Ya. Entonces, en ese proceso tú podís romper alguna venita y eso normalmente es lo que sangra las primeras 24 horas. Y la otra posibilidad es que hayas dilatado excesivamente la vena, ¿ya? Por ejemplo, con el último dilatador, que es un dilatador desprendible, ya que tú una vez que lo pones, claro, lo desarmas, ¿cierto? Y dejas el catéter puesto. Muchas veces en ese desarme del dilatador, que tiene que ser súper cuidadoso, a veces pasa que, claro, si se abre como muy brusco, qué sé yo, puedes abrir un poquito más el orificio en la vena y termináis dejando el catéter en un orificio más grande que lo que es el catéter, entonces te queda filtrando un poco de sangre por alrededor y esa sangre va a seguir su camino, pues va a salir hacia el túnel y te va a salir para afuera. Entonces a veces es sangre que viene de la vena realmente. Bueno, claro. Y ahí puede sangrar más profuso. Que el otro día vimos una paciente que tercera consulta de su tunelizado que supuestamente sangraba. En el examen físico en verdad no tenía ningún hematoma del túnel, no tenía sangrado activo por el túnel, fue justo... No fue una que me subiste a preguntar la otra vez cuando estaba yo... No, esta era otra. Sí, eso fue hace como 6 meses. Ahora, hace como 1 mes. Y claro, la paciente llegaba y decía que había sangrado, que en la diálisis le habían dicho que había sangrado, pero no sabían si era del lumen o quizás mucha heparina, quizás de repente, no sé, bueno, nunca sé. Claro, esa ya es pega del centro de diálisis. Sí, ahí tú cachai que los pacientes periódicamente se les tiene que actualizar lo que se llama el peso seco, sí. Ya, porque en base a eso se ajustan muchas de las dosis de los fármacos. Heparina, claro, y dentro de eso está la heparina. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha recalculado el peso seco del paciente y eventualmente es harto más bajo que el que tenía registrado antes, pero se le sigue dando la dosis de heparina de acuerdo al peso, al peso anterior. Claro. Y que pasa a ser una dosis excesiva para el paciente. Claro. Sí. Entonces esa puede ser una causa. Sobre todo si es que el paciente usa algún otro fármaco que pueda estar interfiriendo con la hemostasia, como aspirina, ponte tú, clopidogrel, si es un coronario. Claro. O a veces, que se está viendo cada vez más frecuente, pacientes que están con NACO. ¿Ya? Con TACO, ¿no es cierto? Clásico o con NACO, claro. Que de a poco están acumulando evidencia en diálisis, en el fondo, como en favor de poder mantener su uso. Porque clásicamente era como NACO en diálisis, sí, no. Muerte. Claro. Hoy por hoy se está haciendo un poquito más laxo en eso. Entonces, eventualmente ese tipo de pacientes te podría empezar a llegar con más frecuencia. Claro. Sí. Súper, bueno. Sí. Pero ahí pasa un poco lo que les decía de la fístula, claro. Comprimir. Y en el intertanto tomáis exámenes para cachar que no esté trombopénico, coagulópata. Y si tiene algo de eso, claro, corregirlo evidentemente. Para favorecer la hemostasia de ese sangrado. Ya, justamente claro. Eso hice. Sí, pues, sí. Sí, perdón. Preguntarle primero de los catéteres, infecciones.
Este paciente que de repente nos llega a la urgencia con una interconsulta, dice derivado porque sospecha, Sepsis. claro, sospecha de sepsis, de catéter, que vienen con el transitorio a veces, medio eritematoso, con secreción. O sea, con transitorio no debiera ser. Claro, no debería ser, pero a veces llega. Sí, o sea, normalmente son pacientes con agotamiento de acceso que ya no hay Claro. que más colocarle, pero Sí. claro. Pero en la formalidad no debiera haber en el ámbito ambulatorio Claro, gente dando vuelta con ningún transitorio. paciente dando vuelta con transitorio. Porque un catéter que fácilmente se puede desplazar, Sí. puede sangrar, se puede infectar, claro, no. Pero yo pasa. No, Pero- sí pasa. Pasa. Pero claro, pero O a veces la nos situación, dirían- la situación dice- más habitual es el paciente con tunelizado que llega a esas condiciones. O a veces este paciente con catéter, ya sea tunelizado o transitorio, y tiene una fiebre, lo dirían como sospecha de sepsis de foco del catéter, y tenemos que discriminar, chuta, ¿será una fiebre porque tiene desde un resfrío hasta otro foco? ¿O lo entro y le tomo ya cultivo? ¿Cómo tomo esos cultivos igual? Ahí, claro. Sí. Bueno, paciente en hemodiálisis con catéter y que viene con fiebre, hay no, que descartarlo. nada que hacer. Sí, po. Sí o sí tenéis que cultivar el catéter. Sí o sí. Sobre todo si es que no tiene otro foco evidente, po. Respiratorio, Sí. bueno, urinario si es que orina, pues si es que tiene diuresis residual, acuérdense. El datazo Importante, del capítulo anterior. claro. Si no tiene otro foco evidente, no sé, pues gastrointestinal, qué sé yo, no le duele la guata, nada. Oye, y aunque los tenga, igual tiene que ir el cultivo del catéter. ¿Y cómo se hace? Se toman normalmente hemocultivos por arrastre. Eso significa que se arrastra sangre, ¿no es cierto?, Volumen. de cada una de las ramas del catéter, no de una, de las dos ramas del catéter, y al mismo tiempo, o sea, no es necesario que haya una enfermera. Ahora. Claro. Ahora Claro, ya. Ahora ya. Claro. Tú del catéter y tú de la vena periférica. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Claro. Pero más o menos, ¿no es cierto?, en concordancia. Cosa de poder tomar los cultivos periféricos también, ¿no es cierto? 2 del catéter, 2 periféricos, aerobios por lo general todos. Cosa de poder hacer lo que se llama evaluar el tiempo diferencial de crecimiento bacteriano. En el fondo lo que significa es que la positivización de los cultivos sea favorable al catéter. Vale decir, uno puede interpretarlo, que la carga bacteriana que tiene una o ambas ramas del catéter de diálisis es bastante superior a la que hay en el torrente sanguíneo del paciente. Entonces eso es muy sugerente de que el foco es el catéter. Y en cuanto a tiempo diferencial, el consenso habitual es que si el catéter se positivizó por lo menos 2 horas antes de los hemocultivos periféricos, eso es sugerente que el foco es el catéter. Claro. Ahora, hay veces que, no sé, te dicen ya, catéter, qué sé yo, rama arterial, tiempo de positividad, 11 horas. No sé por qué dije 11, pero ya. No, iba. Íbamos Solo- tan bien. No vamos a decir 10 nada. 10 más 1. 10 más 1. Bueno. Ya, rama venosa se llama más o menos lo mismo, que sea 11.2. Hemocultivos periféricos, 12.9. Chuta, empezáis a sacar la cuenta. Puta, que no son 2 horas. Po. Sí, va. 1,8. Oh, ¿es o no es? Sí. Ya. No es el único criterio. También está lo que se considera como positivización precoz, por ejemplo. O sea, si tú tenías un catéter o cultivos en general que se positivizan dentro de las 24 horas, sobre todo si es antes de las 12 horas, Sí. eso se considera una alta carga bacteriana. ¿Cachai? Entonces, si tenéis, por mucho que tengáis los tiempos similares entre catéter y periféricos, si el crecimiento fue muy precoz, como el ejemplo que yo les puse, claro. hay que asumir, si no hay otro foco, que es el catéter. Ya nos ha pasado, por ejemplo, en la UPC, que digo, el profesor Riera, por ejemplo, me llama, profe, este catéter, ¿por qué no lo sacamos mejor? Ojo. Claro, claro. Eso iba a preguntar. Sacan, Ojo ahí, Sí. de ese. Yo lo sacaría. Puta, profe, pero. Puta, el diferencial no da, no sé, y no será otra cosa. No sé, profesor, yo ahí se la dejo. infectología de precisión. De precisión. De precisión, pues entonces. Y al final Rodríguez tiene que ir a sacar el catéter. Claro, y eso no, pero en realidad uno, Sí, pues. obviamente al colega le va a tomar en cuenta lo que dice el infectólogo, es él, no yo, obvio. Y eso porque, claro,
si no hay otro foco evidente y la positivización fue muy precoz, hay que asumir que el foco del catéter y hay que ir a sacarlo nomás. Doc, ¿y cuando toman los hemocultivos del catéter de arrastre, sacan el catéter? No, po. ¿No? No. Ya, que de No, repente pasa es eso. que tú ¿Qué tenés lo dos, hace es que tienes dos opciones. Nefrólogo. Claro. Si tú no estás seguro, ¿cierto? Tú tomas hemocultivos de arrastre. Y eso es sacar sangre del catéter, Claro. no sacar el catéter. Sí. Claro. Ahora, si el paciente llega con el catéter casi que chorreando pus por el sitio de inserción, el paciente con fiebre, ¿no es cierto? Ya choqueado. Claro, ese paciente, eso es una urgencia, ese catéter hay que sacarlo. Por eso. Entonces, ¿para qué hay que tomar los hemocultivos de arrastre? Pues se saca el catéter y se manda la punta a cultivo. Ya. Es redundante tomar hemocultivos de arrastre y además mandar la punta. Es que por eso le pregunto, porque de repente dicen, ya, no está chorreando pus como dice usted claramente, pero dicen, no, vamos a tomarle de arrastre, vamos a sacar el catéter y vamos a mandar la punta. Ya no, pues eso, ¿cachai? Ya, eso no tiene sentido. A eso voy, ya. No, eso es redundante. Ya, vale. Es o lo uno o lo otro. Súper. O todo lo contrario. ¿Cómo era que decía? No. O sea, tiene que ser alguna de las dos cosas. No. Ya. Sí, porque si no, no tiene sentido. Ahora, Bueno, y ahí tenés que sacar entrar el a tunelizado definir. tiene una técnica y todo. Claro. Sí, pues normalmente lo debiera hacer o el nefrólogo o un cirujano, ¿ya? No una cuestión tan compleja, pero claro, idealmente alguno de esos dos sujetos o algún médico que tenga capacitación en la técnica, que en el fondo es técnica séptica, ¿no es cierto? Anestesia local, hacer una incisión con un bisturí normal, ¿cierto? Bisturí frío, delgado, a nivel del CAF. Eso es importante. ¿Ya? Tenéis que palpar bien, ¿no es cierto? Eso es lo otro, tenéis que tener, a eso me refiero con la capacitación y todo, tenéis que saber identificar dónde está el CAF. Porque no hay, aquí. Claro, el CAF está acá, claro, debajo de la clavícula y le hacía el corte acá arriba. No vais a encontrar jamás la cápsula. Claro, tenéis que palpar bien, ubicarla donde está, hacer a ese nivel el corte, ¿no es cierto? No tan profundo tampoco, cosa de no... no, claro, sangrado. no, sangrado. porque, claro, hemoneumotórax por Endarterectomía. Intentarterectomía. Claro, y cosa de, claro, en el fondo hay subcutáneo nomás. Sí. Cosa de poder encontrarte con la cápsula, de ahí meter una Kelly curva normalmente, ¿no es cierto? Hacer una disección Roma, meterte hasta lograr agarrar el catéter, ¿cierto? Clampearlo. Pero mejor no cuente la técnica porque alguien se puede poner creativo. Bueno, y ahí se saca. Y Y ahí se sacarla, saca. Claro, disecar la cápsula y sacarla. Pero a lo que voy, normalmente debiera ser nefrólogo. Alguien que sepa. Claro, o cirujano, claro, alguien que sepa. O algún médico que tenga, ¿no es cierto?, la capacitación. Y esa tercera opción, yo la verdad es que la validaría solamente en casos de extrema urgencia. Vale decir, fin de semana, no está el nefrólogo, ¿no es cierto? El paciente viene en shock séptico, que el foco evidentemente es el catéter, y ustedes saben que dentro del bundle defocar es primordial, ¿cierto? Y no tenéis cirujano, que claro, es raro que no haya cirujano, pero lo que no es tan raro es que el cirujano esté ocupado. Ojo ahí. Ojo ahí. Claro, porque está, pero obvio, tienen la pizarra de la cirugía de urgencia, tienen no sé cuánto, no sé, 20 cirugías para el turno, 10 que le quedaron del turno anterior, qué sé yo. Y tú quieres que te saque un catéter, da la arna, claro, no. Entonces, claro. Ahora, en estricto rigor es una emergencia, claro, y que es rápida de resolver. Entonces, oye, box de proce, lo mismo que les decía yo, anestesia, o sea, técnica séptica, fuera catéter. No es una cosa que demore tanto como para que digan, no alcanzo a hacerlo, no. Pídele a alguien más. Entonces, pero si no tuvieras ya ni nefrólogo ni cirujano, podría ser, ¿no es cierto?, algún médico que sepa hacerlo. Pero ese médico tendría que haberse formado con alguno de los otros dos sujetos. Claro. Como para poder hacerlo en esas circunstancias extremas donde tú no puedes esperar a que llegue el lunes para que llegue alguien a sacarle el catéter al paciente. Claro. Bueno. Oiga, Doc, y bueno, dijo que las fístulas obviamente sangraban. Pero ¿qué pasa con el catéter cuando se extrae o se retira y empieza a sangrar, genera hematoma? No sé si hay alguna ahí. Comprimir nomás. Comprimir y lo mismo. Si tienes descartar coagulopatía, trombopenia, comprimir. Y si es mucho ya, claro. Angiotac,
y eventualmente interconsultar a vascular porque puede ser, a lo mejor requerir sutura. Súper. Claro. Lo que nos hablaba un poquito antes, esta interconsulta que de repente nos dicen derivado desde el centro de diálisis por sospecha de catéter disfuncional. ¿Cómo nosotros podemos abarcar ese paciente? ¿Qué estudio le podemos hacer? ¿O qué corresponde descartar? Porque lo conectan a la máquina y dicen... O sea, claro, como urgencia, en realidad, el rol que les corresponde a ustedes, haciendo el link con el capítulo anterior, es descartar que el paciente esté en urgencia dialítica. Ya, perfecto. O sea, le tomamos exámenes y vemos los criterios del capítulo. Porque usted, o sea, ¿qué pueden hacer? Ya, descubrir el catéter, ponerle una jeringa y ver si refluye o no refluye, pero eso es algo que la enfermera del centro de diálisis ya hizo. Sí, claro. Y que es alguien que sabe más que ustedes del manejo de un catéter de diálisis. Exacto. Claro. Entonces, yo no sé si ese paso sea recomendable volverlo a hacer. Entonces, la pega de ustedes es saber si el paciente está o no en urgencia dialítica para cachar qué hacer con el paciente. Se ingresa a medicina a la espera de que nefrología le pase visita y le programe, ¿no es cierto?, el cambio del tunelizado en pabellón, o este paciente tiene que pasar a UPC, ¿no es cierto?, UTI o UCI según la gravedad, claro, cosa de que nefrología de precisión le pase visita al día siguiente, ¿no es cierto?, o a la hora que corresponda, y ahí proceda al cambio inmediato por otro tonelizado en caso de que no esté infectado, o al retiro, ¿no es cierto?, e instalación de un transitorio en el caso de que el paciente pueda estar con bacteremia. ¿Ya? Pero en el fondo yo creo que el rol del urgenciólogo es ese. No hay otra cosa que puedas hacer. Porque ya si te queréis poner creativo, por ejemplo, no sé, flashear las ramas. La enfermera del centro de diálisis obviamente ya lo hizo. ¿Qué te quedaría por hacer? Hacer una trombolisis del catéter. Eso es algo... Creativo. Pero si eso está descrito. Claro, hace mucho tiempo en la literatura. Si eso se puede hacer. La tasa de eficacia es bajita, sí, 30, como mucho 40%. Entonces, ¿valdrá la pena correr ese riesgo? No sé. En el paciente con agotamiento de acceso, probablemente sí. ¿Cachai? Puede ser. Pero si no tiene sentido. Imagínate todo el riesgo que le genera. Entonces, creo que no se justifica. Yo creo que lo fundamental es descartar que tenga urgencia dialítica para definir cuál es la cama donde tiene que quedar. Claro. Y que después el nefrólogo resuelva. Sí. Súper. Gerson, no sé si tú tienes una pregunta. Se me olvidó cuál es la que venía a pelar. No es que mezclamos como varias preguntas, sí. En un momento. No, pero para rellenar, porque me acordé, hay algunos centros de diálisis, voy a volver 3 pasos atrás, que tienen como alguna flora que es conocida. Yo recuerdo cuando estaba en Puerto Montt, cuando venía la infección por catéter de tal centro, eso había que cubrir solo gran positivo. Cuando venía de otro centro, había que cubrir ya sé a qué se refiere. Gran positivo y hongos. Eso es como conocido de... Claro, es que ahí sí, pues que esa era una situación particular. No sé, yo sé a lo que te refieres. Yo creo que eso es demasiado particular de la ciudad. Sí, había un tema ahí sanitario importante. Entiendo que se resolvió ya. Con presiones de por medio. Pero lo habitual, eso no es lo habitual, entonces en otras ciudades, ¿no? No, o sea, normalmente las infecciones que ocurren en los centros de diálisis tienen que ver con gérmenes habituales como estafiloepidermis, eso es como lo clásico, o aureus. Normalmente es eso. Raro es que sean gram negativos, son normalmente un paciente o que está hospitalizado y que lo están mandando al centro de diálisis, que no debería ser. Ojo ahí, que eso es algo que, bueno, en todas partes se cuece nada. Este hospital también lo hace, lamentablemente, porque, claro, los cupos son escasos, pero no es lo recomendable. Y, claro, ese tipo de paciente a veces puede hacer bacterias por otro tipo de microorganismos porque están en contacto con, ¿no es cierto?, un ambiente que puede tener gram negativo, o hongos también, que eso ya es más raro y es urgente. En general, por ejemplo, que eso es lo otro, definir si sacáis o no el tunelizado. Porque no siempre hay que sacarlo. Hay veces que tú, sobre todo si es un paciente con malo acceso, tú pudieras hacer lock therapy, que se llama, o sea, terapia de sellado de las ramas. Cuando tú así usas el catéter, haces la diálisis, y al sellarlo le pones heparina mezclada con antibiótico, por ejemplo, mezclada con banco.
y dejaba un sellado en las ramas con antibiótico, claro, para tratar de salvar el catéter sin sacarlo. ¿Cachai? Bueno. Como te digo, ya, pero es una cosa excepcional. Acá en este hospital lo hemos hecho muy pocas veces. Pues en general lo recomendable es, si es un germen importante, sacarlo. ¿Qué es lo que sería un germen como no tan relevante que tú pudieras esperar? El epidermidis, por ejemplo, que es como común, en general la mayoría de las veces son meticilino sensibles, no es tan difícil de erradicar. Pero si es un aureus, que ustedes saben todos los riesgos que tiene, ¿no es cierto? Endocarditis, esparcirse para todos lados. Si es gram negativo, o para qué decir si es hongo, eso es una urgencia, ese catéter hay que sacarlo. No hay mucha vuelta que darle. ¿Ya? El único que te puede generar cierta discusión o cierta como manejo más expectante es el epidermidis. Súper. Doc, y sobre las fístulas, ¿cuándo podemos sospechar? Ya lo hemos hablado durante el capítulo, pero ¿cuándo sospechar un pseudoaneurisma? ¿Cuándo sospechar un aneurisma? Revisé, vi algunos casos clínicos, como revisando para este capítulo, de que había de repente cosas que son muy sutiles. O sea, el paciente puede tener su fístula y puede tener erosiones en la piel que son muy leves, que uno en otro contexto lo podría pasar por alto y que pueden ser como signos iniciales de que el paciente puede tener este trastorno de trance. Entonces, ¿hay algo característico? O sea, en general, claro, eso que tú dices efectivamente está descrito y pueden ser las etapas iniciales en el fondo del debilitamiento de la pared de una fístula, claro. Y ahí ya es importante empezar a intervenir, ya ver qué es lo que pasa. Eso es pega al centro de diálisis en todo caso. Normalmente las enfermeras lo saben, pero debieran, ¿no es cierto?, esperarse el tiempo adecuado de maduración para la fístula, y una vez que se empieza a funcionar, partir en forma gradual, ¿no es cierto? Primero con trócares pequeños, después se van aumentando el diámetro, una buena técnica, ¿no es cierto? E ir, que esto es súper importante, rotando los sitios de punción. Muchas veces ocurre, que sobre todo con pacientes más fregados, que sé yo, que me duele, no, sí, ya me gusta que pinchen aquí y acá. Y ni se le ocurra más al lado, porque me duele. Entonces al final la enfermera, para no tener problemas, claro, termina pinchando siempre en las mismas dos partes. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando tú funcionas siempre el mismo lugar, las ceras del vaso, claro, cicatriza, lo rompe. Y al final eso termina generando, ¿cierto?, un debilitamiento de la capa, completo, claro, de las túnicas de la pared. Y eso da lugar a que se empiece a deformar, ¿cierto? Porque, acuérdense, la vena va a estar recibiendo un flujo mayor a lo normal, entonces es bien fácil que se formen estas burbujas, entre comillas, ¿cierto? Claro, estas dilataciones. Y claro, en una primera etapa ocurre lo que dice el Gerson, y si tú ya estáis viendo ese fenómeno, hay que entrar a revisar, a ver qué es lo que pasa aquí. Esta fístula tiene buenos flujos, la pared está suficientemente firme, el trayecto de punción es lo suficientemente largo, ¿ya?, como para permitir hacer una buena rotación de los sitios de punción. Hay que entrar a intervenir como pronto. Ya la fístula no estará estenótica, a lo mejor, lo que yo les decía, porque la estenosis es factor de muchas veces el preludio de que se genere un aneurisma por las presiones y retrógradas que se generan. Entonces, claro, esa sería una. Y ya el otro caso es el aneurisma evidente, que tú ya, claro, le ves el alien al paciente en el brazo. Claro, eso ahí no hay mucha vuelta que darle. Y hay muchos pacientes que usa su fístula aneurismática y, bueno, fin. Hasta que se les rompe. No. que es el riesgo, en realidad. Cuando tenías aneurismas demasiado grandes, con paredes muy, muy finas, está el riesgo inminente de que ese aneurisma se rompa y el paciente tenga una hemorragia como la que contaba Gerson, masiva, ¿no es cierto? Y que el paciente se choquee. Bueno. Sí. Oiga, Doc, y la última pregunta para cerrar el capítulo. ¿Algún consejo para el personal de salud, para nosotros, como para minimizar las complicaciones en general? ¿O cómo podemos abordarlas para que... O sea, obviamente nosotros nos van a llegar la urgencia ya... Lavarnos las manos. O sea, eso voy, o sea, nosotros lavarnos las manos. Ponerse cofia. Ponerse cofia, claro. O sea, pongo cofia siempre ahora. Ya. Siempre con su gorro. Sabía que... Está bien. Rápidamente, rápido. Está bien, profe. Mira... yo creo que aquí el primum non nocere vale más que otra cosa.
en las complicaciones del acceso, tienen que saber el lugar donde tiene que manejarse el paciente. Yo creo que ahí está la clave. En el caso de los sangrados, claro, ese es como el nicho como de urgencia. Claro. Comprimir, descartar trombopenia, coagulopatía, ¿cierto? Eso es como el manejo. Y descartar, por supuesto, la urgencia dialítica para ver dónde se deja el enfermo, claro. Cama básica o UPC. Claro. En el caso de instalar los catéteres en la urgencia, que como yo les contaba, lo ideal es que no se haga, salvo que sea muy necesario. Que se haga en un espacio lo más amplio posible, ¿no es cierto? Con una buena preparación del paciente, siempre posicionarlo bien primero, ¿no es cierto? Hacer un buen mapeo con el ecógrafo, elegir bien tu vaso. Y bueno, la técnica séptica, todo por el gorrito, todo. Siempre gorrito. En realidad, en el fondo es eso, y no, ¿cómo se llama? No empecinarse, si tú ves que ya, que eso es lo otro. Escapa de las manos, claro. Sí, en el caso de los catéteres de diálisis, bien importante tratar de que te resulte la primera, porque si ya no lo lograste la primera, se empieza a formar hematoma en el vaso, ¿no es cierto? Se te empieza a ocluir el lumen y es cada vez más difícil lograr pasar la guía, claro. Y a lo mejor ya lo lograste pasar a duras penas, pero de repente el dilatador, chuta, no, lograste, o sea, el dilatador es para la piel nomás, pero el catéter no te logra ingresar. Y a veces por forzarlo, por meterlo forzado, puedes terminar lacerando el vaso. Oye, ¿cómo se nota que son urgenciólogos? No hemos dicho nada. No, pero sus caras lo dicen todo. No, se pasa. Pero es verdad. Entonces, yo creo que eso, en el catéter de diálisis es importante, ojalá, procurar que las condiciones sean lo más óptimas posibles, cosa de que sea una punción sin incidente. Catéter bien adentro, la punta, ojalá, como les decía yo, en el atrio derecho o en la unión cabo-atrial, de manera de que no hayan estructuras que puedan colapsarse sobre la punta del catéter. Y eso en realidad, pues, probarlo bien. Acuérdense la jeringa de 20, ¿ya? Bien flachado con suero, dejarlo heparinizado de acuerdo a lo que digan las ramas, no a la pinta usted. ¿Ya? Las ramas tienen un numerito, sí. Dice tantos cc. ¿Ya? Si no hay nada que pensar, nada. Y a prueba de pecados. Bueno, y eso es lo otro, que muchas veces de la urgencia llegan con rollo 9 envueltas en las ramas. Han llegado unos engendros de repente, unas antenas, un rollo 9 por rama. Y entre medio, nada. Descubierto así. Se usa un apósito, las dos ramas. Pero se los digo porque de repente pasa. O sea, tiene su Tegaderm, que de partida, bueno, y así, no sé. Yo en general les pongo gasa, porque a veces como eso puede sangrar. Si sangra por debajo del tega, ese tega lo tenéis que sacar, porque esa cuestión... Claro. En cambio, si está con gasa, encima esa gasa probablemente, o sea, ese catéter luego se va a tener que usar, esa gasa va a volar, ya, porque tiene que hacerle curación después al catéter, después de la terapia. Yo prefiero ponerle eso, ¿ya? Porque en realidad es más fácil cambiar una gasa, más barato también que un tega. Gasa y un apósito, no un rollo 9. Por favor, un apósito de 10 por 20. Se pone ahí, ¿no es cierto?, las dos ramitas y se arma como una empanadita. Y con su buena tela, que sea fixomulo u otra, fijarla, ¿no es cierto?, a la piel. Y en realidad es eso, no inventen cuestiones. No ponen creativo. No, de verdad no se pongan. Es que ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando yo veo que llegan esos catéteres mal envueltos. O sea, la manipulación, claro. Esas son las bacteremias. Esas son dudoso. las bacteremias antes de las 72 horas, por ejemplo. Ya. Yo creo que es eso. Oye, tremendos datos que se sacó el doc, tremendos datos. Podríamos hacer una lista de los datos, así, para mandarle así a un grupo viral. Sí. No, de verdad. No, van a tener que verse el capítulo. ¿No? Eso me parece. Sí. Oye, excelente capítulo, Jesús, no sé qué opinas. No, súper bueno. Sí. Yo creo que la gente en la casa lo dejamos invitados a ver este capítulo y el capítulo de urgencias delíticas, porque los dos van de la mano. Se relacionan con las dosis, fármacos y cosas, ¿ya? Así que eso, no sé, Doc, si... ¿Cómo se sintió? No, bien. Sí, bien, no, sí, bien. Igual que en el capítulo anterior, relajado, pues es que son conocidos, conocidos del hospital, de la vida, todo, no. De los carretes, ni un problema.
carrete. No me acuerdo. No sé a qué se refiere la persona. DJ pelado. Dicen. Todavía lo extrañan No, en la no, UC. vamos a cerrar el capítulo. Bueno, lo dejamos a todos invitados a unirse a nuestras redes sociales, a suscribirse, a seguir la página para que les llegue toda la información. Lo otro, que siempre decimos este dato al último de los capítulos, pero si se suscriben a la página, les llega los papers, con lo cual nosotros nos basamos para hacer el capítulo, directo a su correo. Entonces, siempre nos piden como, oye, la bibliografía y el estudio, les va a llegar directo a su correo. Así que para que se suscriban. Oye, pero sus papers no los revisé yo, ¿sí? Po? Bueno, ahí vamos. Wikipedia. Van a estar pisados. No, sí, ahí lo vamos ¿A quién le preguntaron a ChatGPT? Así que eso, ¿ya? No sé, Gerson, ¿algo más? Eso, no, va a agradecer de nuevo al doctor Rodríguez por aceptar nuestra invitación y esperemos que salgan algunos capítulos a futuro. Sí, todo cuando quieran. No, yo Todo feliz, encantado Todo y agradecerle nuevamente por la invitación y no, muy contento de haber participado. Sí. Así que, Ya pues, nos despedimos bueno, y nos vemos en el próximo capítulo. en el próximo capítulo de Código de Urgencia. Chao, chao. Muchas gracias.